Bienvenidos a todos a este webinar en el que vamos a comentar pues, las bondades que nos ofrece la técnica de User Story Mapping para transformar o para mejorar nuestra estrategia de desarrollo de producto. En el webinar, bueno, antes de nada, mi nombre es Ignasi Camps, soy el CEO de Servistonic y me van a acompañar pues a Belén Labougle, que es nuestra responsable de Wekits y gran conocedora pues de Dontonic. Y también tenemos el placer de tener hoy con nosotros a José Manuel Beas, que es consultor de Lean y Agile y gran divulgador pues, de lo que son las metodologías ágiles para las empresas. Hola. Buenas tardes, José Manuel, y buenas tardes, Belén. Ah, Hola a y, todos. y nada, si os parece, a nivel de... Vamos a ver un poco el contenido muy brevemente. Vamos a ver un poco lo que es una introducción al User Story Mapping y cuáles son sus beneficios, que nos lo va a comentar José Manuel Beas. Luego vamos a ver pues, cómo podemos crear un User Story Mapping con Dontonic. Belén nos lo va a enseñar en formato práctico. Y yo también al final pues voy a enseñar cómo encaja pues todo el User Story Mapping con el resto de procesos Scrum también dentro de la aplicación. Y por último, pues vamos a abrir turno de preguntas y respuestas para que cualquier cosa que tengáis pues la podamos comentar. Y ya digo, durante la sesión, si tenéis cualquier cosa, podéis acceder al chat de Zoom, ponernos cualquier comentario y también al apartado de preguntas y respuestas. Y si podemos, durante la sesión iremos respondiendo algo. Y si no, al final, pues abriremos ese turno de preguntas y las responderemos todas. Pues nada, muy bien. Antes de darle la palabra a José Manuel, solamente a nivel de introducción, para aquellos que no nos conocéis, indicaros qué es Servistonic. Servistonic SL es el nombre de la empresa y nosotros somos la empresa que fabricamos Servistonic y Dontonic. Servistonic es un software ITSM y ISM para gestión TI, para gestión de servicios corporativos, con el cual ya llevamos más de 10 años en el mercado y tenemos todo tipo de clientes pues, que están trabajando con el mismo y que brevemente pues, nos incluye un service desk, la capacidad de digitalizar servicios, automatizar procesos, base de datos de conocimiento, gestión de activos y muchas otras cosas. Y fruto un poco de Servistonic y de la demanda de nuestros clientes, hace algo más de un año creamos Dontonic. Dontonic es nuestro software de desarrollo agile de producto para ayudar pues, a los equipos ágiles a trabajar pues, de forma más eficiente y nos permite trabajar con Scrum, con Kanban, con el User Story Mapping que vamos a comentar hoy, con escalado de equipos, diversas funcionalidades pues, orientadas a que el desarrollo ágil de producto pueda ser pues, lo más eficiente posible. Y comentar que Servistonic y Dontonic, pues como no podía ser de otra manera, se comunican, están integrados y por lo tanto, pues ambas aplicaciones pues, pueden coexistir y trabajar conjuntamente. Muy bien, pues nada, yo ahora le cedo la palabra a José Manuel. A José Manuel, todo tuyo, dejo de compartir yo y por favor, pues nos comentas qué es esto del User Story Mapping. Muy bien, vamos a ver. Aquí, compartir. Bien, ¿estáis viendo ya mi pantalla? Sí. Ujú. Vale, pero bueno, pues bueno, vamos a hablar del User Story Mapping, que es una técnica para planificar de una manera ágil y vamos a explicar un poquito qué es eso de todo eso que he dicho en una frase, que es todo eso, ¿no? Empezamos por el desarrollo ágil. Asumo que las veintitantas personas que estamos aquí todos estamos familiarizados de alguna manera con el manifiesto Agile y hoy nos vamos a centrar un poquito en esta parte de respuesta ante el cambio frente a una planificación fijada, prefijada, eh, que es un poco la que se venía utilizando a finales del siglo XX, que es cuando surge todo este movimiento, ¿no? Hablábamos, entonces, en ese momento empezamos a hablar de gestión predictiva de proyectos
frente a una gestión adaptativa de proyectos o una gestión ágil de proyectos, ¿no? Esta metáfora es una metáfora muy conocida que crea Henrik Niebuhr, que es un consultor también en el Agile muy conocido, y él habla de la gestión predictiva de proyectos como si lanzáramos una bala de cañón. Marcamos el objetivo al principio del proyecto, disparamos con nuestros mejores cálculos, pero surgen cosas, pasan cosas, ¿no? Bueno, pues hay cosas que cambian la trayectoria de la bala, el propio objetivo a lo mejor se mueve. En definitiva, es muy difícil acertar con esa manera predictiva de proyectos, salvo que se den las condiciones adecuadas, que es básicamente que esté todo congelado, ¿no? Y eso no sucede, ¿verdad? Eso no suele suceder. Entonces, la metáfora que plantea Niebuhr en ese momento es, bueno, igual lo que tenemos que utilizar es algo parecido a un misil teledirigido. ¿Qué es un misil teledirigido en esta metáfora? Pues un equipo que es capaz de ir chequeando dónde está el objetivo en cada momento, ¿no? Periódicamente va chequeando. ¿Qué sucede? Pues que si bueno, hay viento y se mueve la trayectoria, se desplaza la trayectoria del misil, el propio equipo podrá corregirlo, ¿no? Podrá conseguir acercarse al objetivo. Si el objetivo incluso se mueve, pues también, ¿no? Entonces, dentro de esa metáfora necesitamos aterrizarlo un poco más y llevarlo a algo más concreto. Y ahí es donde surge el juntar dos conceptos que ya existían, que era el desarrollo incremental y el desarrollo iterativo. ¿Qué es el desarrollo incremental? Pues el desarrollo incremental es que en cada entrega de nuestro proyecto vamos avanzando en la entrega. Lo típico de fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? En cada entrega, la entrega 1, entregamos un trozo del encargo que nos han hecho, perdón. En la segunda seguimos avanzando, en la tercera, bueno, pues igual ya lo tenemos completo. Pero esto es una gestión predictiva. Hemos hecho el diseño desde el principio. Por tanto, hasta que no tengamos la fase final, no tendremos nada, en realidad. Estamos asumiendo mucho riesgo. Por otro lado, el enfoque iterativo lo que nos ayuda es a ir teniendo feedback, ¿no? Entregamos algo muy sencillo que nos permite tener feedback, que nos permite reducir incertidumbre, tomar decisiones, ¿no? En la fase 1 hacemos un boceto y nos empezamos a asegurar de que, bueno, pues igual el cliente lo que sí quiere es un boceto, perdón, un retrato y no un bodegón, por ejemplo. Y eso lo hacemos con el menor coste posible, que es haber tirado algo en carboncillo. No hemos utilizado ni siquiera pintura, ¿no? Y sobre eso construimos y sobre eso construimos hasta tener una versión final. Pero fijaos que en este caso, en el enfoque iterativo, no tenemos a priori ni idea de cuál va a ser el resultado final, ni idea. Entonces, ¿qué sucede? Que el desarrollo ágil consiste en mezclar estos dos conceptos, el incremental y el iterativo. Entonces, sí, asumimos la incertidumbre de no sabemos cuál va a ser el resultado final, pero sí hay cosas que tenemos claras. Tenemos claro que va a ser, bueno, pues vamos a utilizar, sabemos que va a ser un retrato y vamos a utilizar un poquito de pintura para empezar ya aquello en lo que ya tenemos claro, que es que va a ser pues la cara de una señora con el pelo largo, pero el resto que no lo tenemos muy claro, no sabemos cuál va a ser la posición de las manos, no sabemos exactamente, bueno, pues lo tiramos en carboncillo y a ver qué pasa con el feedback que nos da. Con el feedback que nos dan, nos dicen, sí, sí, me gusta por dónde vas, sigue avanzando y lo que vamos haciendo es justamente pues, ir dando más detalle. Vamos dando más detalle en cada una de las iteraciones. Vamos teniendo una versión cada vez más acabada, ¿vale? Y al final pues tendremos pues un cuadro acabado. Un cuadro acabado que, si recordamos la metáfora del misil teledirigido, es lo que quería el cliente. No sabía exactamente los detalles de cada una de las pinceladas que vamos a tener que dar, pero sí es lo mejor que hemos podido entregarle en el plazo que teníamos. Hemos acertado, ¿no? Es un poco el objetivo. Otra manera de verlo, otras metáforas que se han utilizado, bueno, pues esta, por ejemplo, de la construcción del barco. El de arriba sería
la visión predictiva, ¿no? Fijaos que hasta el final no tenemos algo en lo que nos podamos montar. Pero igual lo que quería era una lancha y no un barco velero, ¿vale? Entonces, eso lo sabemos de... lo averiguaremos mucho más fácilmente si vamos haciendo de versiones y recibiendo feedback y adaptándonos a eso, ¿no? Es un poco el mismo concepto. La primera versión, normalmente la primera versión la solemos llamar producto mínimo viable, ¿vale? Es un producto, fijaos que esto es un patinete, un monopatín, perdón, este es un patinete, este es un monopatín. El monopatín ya nos permite, calificaría como vehículo, ¿no? Si nos han pedido un vehículo, nosotros, el primer vehículo más sencillo y más barato que podemos darle a nuestro cliente es el monopatín. ¿Qué sucede? Que no le gusta. Vale, bien, es un buen feedback. ¿Por qué no te gusta? Y a partir del por qué vamos averiguando y vamos construyendo y vamos adaptando. Porque necesito que sea más fácil el equilibrio. Bueno, pues le ponemos un palo y a partir de ahí ya tenemos un patinete. Bueno, no es exactamente lo que quería, porque me gustaría poder ir más rápido y que fuera un poco más, bueno, que tuviera un sillín, que pudiera ir sentado. Ah, bueno, pues inventamos la bicicleta. ¿Entendéis? Es un poco el concepto de ir construyendo de manera iterativa e incremental. Todo esto, que siguen siendo metáforas, vamos a llevárnoslo al desarrollo de software, que es un poco el objetivo. Y el desarrollo de software ágil es este ciclo, fundamentalmente. A alguien se le ocurre una idea y la vamos refinando todas las ideas, todas esas versiones las vamos construyendo, las vamos poniendo en producción, se las damos a los usuarios y los usuarios nos dan feedback que retroalimenta todo esto. En el camino tiramos cosas. Bueno, esto es muy sencillo, nosotros nos vamos a centrar aquí, ¿vale? En el User Story Mapping, que es la técnica que nos va a permitir de ideas que son como muy ambiguas y que normalmente solemos trabajar a nivel de algunos talleres llamados pues, Agile Inception o similares, vamos a empezar a aterrizar eso en forma de una planificación y de funcionalidades concretas que podemos construir, ¿vale? Aún siendo muchas de ellas a lo mejor pues, muy ambiguas, con mucha indefinición. Pero nosotros nos vamos a centrar en él. Vamos a hablar ya del User Story Mapping. El User Story Mapping es una técnica que define por primera vez Jeff Patton, que es un autor muy conocido, y que tiene este libro donde no solo habla del User Story Mapping, yo si no lo habéis leído, os lo recomiendo encarecidamente. Y es un libro donde, como digo, no solo habla del User Story Mapping, pero es la primera vez donde se explica en detalle cómo se utiliza esta técnica. Y básicamente la técnica consiste en tener en el eje es un plano bidimensional, es una estructura, un artefacto bidimensional, donde en el eje vertical lo que tenemos son las versiones del producto. Vamos a ir construyendo una versión, otra versión sobre la primera, vamos a construir la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿vale? Esas son las versiones. Fijaos que son el equivalente a las versiones que hemos puesto en nuestro iterativo incremental. Sobre la primera versión construimos la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, ¿vale? ¿Y qué tenemos en el eje horizontal? Pues en el eje horizontal, Patton le llama a esto actividades del usuario, user activities. Le podéis llamar épicas, le podéis llamar pasos de vuestro user journey, por ejemplo, del journey del usuario. Se pueden agrupar, ¿vale? En diferentes grados de abstracción, pero la idea es que sean agrupaciones que tengan una cierta coherencia. A veces incluso llegamos a hacer, lo cual no es una práctica muy recomendable, pero a veces no te queda más remedio que esa agrupación sean el equipo de frontend, el equipo de backend, lo cual es un poco desastre, pero si no te queda más remedio, incluso lo puedes llegar a hacer, ¿no? Que tenemos en la primera loncha, ¿no? de esta planificación, la primera versión de esta planificación, el objetivo normalmente suele ser eliminar incertidumbre, tomar decisiones, ¿no? Como hemos visto antes con lo de la Mona Lisa. Hacemos para ello pues, un esqueleto funcional, algo que está cogido con pinzas, pero funciona y nos permite enseñárselo a alguien y que nos dé feedback. Balas trazadoras. Las balas trazadoras son
una versión muy mínima del producto donde conectamos todas las piezas técnicas y las conectamos a fuego. Hemos dicho, eh, imaginaos que en nuestro producto necesitaríamos algún tipo de selector, algún tipo de formulario, y hacemos la versión más sencilla donde muchos de los campos van a estar puestos a fuego. Hemos dicho que puedes elegir el país. No, no se puede elegir el país. Nosotros ponemos España, punto. ¿Por qué? Porque estamos en esta primera versión y ya más adelante daremos la oportunidad de que se cambie todo eso. Bueno, creo que resulta obvio que si esto es un User Story Mapping, esto de aquí pues son las User Stories, ¿no? User Stories que a veces le llamamos, bueno, pues a veces son PDIs directamente, a veces son más abstractas, ¿no? Son cosas que no son ni siquiera historia de usuario, son grupos bastante etéreos, funcionalidades, ¿vale? Tareas grandotas y poco definidas, dependerá un poco de la conversación que se tenga durante el taller en el que hacemos esto. ¿Y quién participa en esto? Bueno, pues normalmente yo lo que hago, esto es una foto real, ¿vale? Sobre todo cómo lo hacíamos antes de la pandemia. Ahora en la pandemia utilizamos el Ramodon Tonic para hacer los user story mapping, pero antes era muy frecuente, incluso ahora todavía, es frecuente que hagas el user story mapping tirando un trozo de papel en la pared y poniendo post-its. Y ya está, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí lo que tenemos son las user stories. Aquí tenemos unas rayitas que indican dónde se van dividiendo las diferentes versiones y le ponemos un post-it aquí de cuál es la versión, el nombre, le ponemos un nombre a esa versión. Cuál es la esencia de qué es lo que pretendemos entregar en esa versión del producto, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas podemos comentar de aquí? A veces la conversación no es tan sencilla para definir ni el plan de versiones, cuál va a ser nuestra estrategia para construir esas diferentes versiones. A lo mejor es más fácil empezar por cuál es el user journey. A veces es justo al contrario, es más difícil definir cuál es el user journey o cuáles son las actividades de usuario y pasamos a definir directamente todas las cosas que creemos que pueden formar parte de nuestro producto y las vamos poniendo todas digamos, en una gran nube y las vamos seleccionando. Y utilizamos a lo mejor algún tipo de método de priorización del tipo Moscow, ¿no? De esto tiene que estar sí o sí. Bueno, pues si tiene que estar sí o sí, estará para arriba. ¿Esto es opcional? Bueno, fenomenal, porque eso significa que a lo mejor la podemos bajar, ¿no? Es un poco esa idea. Pero siempre intentamos que tenga poder contar una historia, ¿no? Una historia en el sentido de cuál es nuestra estrategia para construirlo. Pues primero tendremos una versión muy técnica, una bala trazadora, donde va a estar todo a fuego, pero hemos eliminado la incertidumbre de conectarnos con un sistema de seguridad, por ejemplo, o un sistema de almacenamiento, o lo que sea, ¿no? Bueno, esa estrategia es la que deberíamos ser capaces de leer. ¿Por qué? Porque esta tira de aquí, esta columna de aquí, es la que normalmente vamos a comentar con stakeholders, pues por ejemplo, el departamento comercial, el departamento de marketing, otros departamentos que puedan estar interesados y que nos puedan preguntar incluso mientras estamos todos construyendo este mapa, eh, igual la conversación es, pues no tengo muy claro, porque si esta versión no va a estar antes de Navidad, necesitamos prescindir de cosas que hemos planificado antes para que esto seguro pueda estar en Navidad, porque nuestra campaña de Navidad es súper importante. Entonces, también hacemos priorización. Es un artefacto para planificar. Por tanto, todas las conversaciones que se dan para planificar se dan aquí. La ventaja, que están todas las personas interesadas y todas las personas que tienen algo que aportar a esta conversación. Y lo hacemos una sola vez, no estamos eh, yendo y viniendo con documentos, con reuniones, sino que lo hacemos en una misma sala de una vez. Bueno, de una vez a lo mejor son 3 días, ¿no? Pero podemos acelerar muchísimo el proceso de toma de decisiones. Y luego es un artefacto que queda vivo, que podemos ir utilizando frecuentemente para ir viendo el progreso de cómo
de cómo esa planificación se va avanzando. Claro, si lo tienes en una pared, pues igual los post-its, cuando han pasado 4 versiones, igual empiezan a caerse, no es buena idea. Entonces ahí, bueno, herramientas tipo Dontonic, pues viene bien. ¿Cómo encaja todo? Bueno, pues como os comentaba, este es nuestro User Story Map, que a veces hablamos del release plan si solo nos referimos a esta parte de aquí, ¿vale? El plan de versiones, y es el artefacto que utilizamos, pues eso, para hacer el seguimiento del progreso, para gestionar expectativas con otros. Claro, esto de aquí, que sería el Product Backlog de los equipos, luego lo explicará mejor Ignasi en detalle, pero de una manera conceptual, pensad que si esto es la Release 2, ¿vale? Todos estos post-its que tenemos aquí serán los que deberíamos tener aquí, más o menos, ¿vale? Con la vida del producto y del equipo, bueno, pues vamos construyendo sprint tras sprint, nos vamos dando cuenta de que, bueno, se nos había olvidado una cierta PBI, una cierta user story que tenemos que haber metido. Bueno, si pudiéramos tenerlo todo sincronizado, esto que hemos metido aquí aparecería aquí, ¿vale? ¿Qué hemos cambiado de prioridad? Bueno, pues las prioridades es la gestión normal que hace un product owner con su equipo. Cosas que descubrimos que ya no son necesarias y que deben desaparecer, pues las borramos y debería borrarse también aquí, ¿vale? Um, y lo mismo nos damos cuenta de que, bueno, ya estamos acabando la versión 2, deberíamos empezar a pensar en la versión 3. Habrá que empezar a hacer el refinamiento. Si os acordáis, el refinamiento son ese trabajo que vamos haciendo de desgranar las historias que no son todavía muy grandes y hemos hablado poco de ellas, que es normalmente el tipo de conversación que tenemos cuando hemos construido el User Story Map. Esto de aquí hemos tenido muy poca conversación. Igual está súper claro para algunos, pero no para todos. Entonces, cuando llega al equipo, es conveniente que hagamos esos refinamientos. ¿Y qué pasa aguas arriba? Pues, bueno, pues a veces tenemos que coordinar el trabajo de diferentes equipos y eso es conveniente tener algún tipo de artefacto. A mí me gusta este formato que sería, bueno, pues el trimestre actual, el trimestre siguiente, eso que llamamos el futuro incierto, es, bueno, cosas que sabemos que van a venir, lo tenemos claro, ya está pactado, pero el horizonte es bastante, todavía es difícil decir cuándo vamos a empezar a trabajar en ello, ¿vale? Seguramente a lo largo de este año, etcétera. Y cosas de las que hemos oído hablar, pero nadie se ha comprometido, pero tomamos nota por lo que pudiera pasar. Y esta es la zona que llamamos Aquí hay dragones. Y bueno, esto sería un poco para que veáis, vamos a ir entrando un poquito en detalle, pero muy brevemente para que nos dé tiempo también a Belén y a Ignacia a contarlo en detalle, porque ellos os lo van a contar en detalle. El User Story Map tendría esta pinta en, en Dontonic, ¿vale? Esto sería la parte de las User Activities. Veis que aquí tenemos otro nivel más, ¿vale? Que es lo que creo que llamáis features, si no estoy equivocado, Los ¿vale? features, sí. Y tenemos aquí las diferentes versiones que se pueden colapsar y se pueden descolapsar de una manera muy sencilla. Y esto todo de aquí serían pues, las user tasks que dice Patton, user stories, PBIs, como queréis llamar, ¿vale? Este sería el Product Backlog, que ahora también os lo enseñarán Ignacio y Belén. Y como veis, es súper sencillo el poder conectar cuando tenéis aquí una funcionalidad que tenemos en el backlog, saber en el User Story Map, esto sería el iconito que os lleva al User Story Map. Eso sería bueno, tenéis filtros y cosas que os va a enseñar Belén súper bien. Y el roadmap de portfolio que veréis que también, como podéis marcar con diferentes proyectos y tal, cada uno de los proyectos sería cada una de estas filas que estamos viendo aquí y esto sería, pues, por ejemplo, pues si somos suficientemente inteligentes para configurarlo, podemos decir que esto queda en el PI 2, ¿no? Por ejemplo, o en el PI 3 y todo eso lo tendríamos en la release correspondiente, ¿vale? Eh, Insisto, esto lo enseñan mejor ellos que dominan realmente la herramienta, yo no la domino. Y veréis que se pueden colapsar, ¿veis? Aquí que podemos descolapsarla, ampliarla y ver todas las features, todas estas historias que están dentro de esa release, ¿vale?
Y esto sería todo. Yo simplemente recordaros que cuando hayamos terminado la presentación, hoy o mañana, subiré la presentación completa, las diapositivas las subiré a esta página donde las voy eh, agrupando todas. Y espero que os haya gustado. Perfecto, pues gracias José Manuel. Comparto ahora yo un momento. Simplemente, bueno, al hilo de lo que has comentado, una de las cosas que veremos en Dontonic es que el User Story Mapping no lo tratamos como algo estanco y que no está comunicado con el resto del proceso de desarrollo, sino que realmente es algo que está completamente integrado con el resto del proceso Scrum. Entonces, evidentemente podemos trabajar pues, en el formato clásico, colgando en un panel en la pared pues todas nuestras épicas, las features, las user stories, como nos comentaba José Manuel, pero eso al final normalmente pues tienes que acabar trasladándolo a algún sitio y si no lo tienes automatizado, pues evidentemente la carga de trabajo que te puede dar ahí y las incoherencias que pueden acabar surgiendo, pues pueden ser importantes. Entonces nosotros desde un principio lo que hemos hecho ha sido aglutinar lo que es la definición del User Story Mapping con el resto del proceso Scrum. Y realmente está muy integrado, ya que, pues, por ejemplo, en la definición del Product Backlog, si venimos de la definición de un User Story Mapping, pues evidentemente todas las historias de usuario que se hayan asignado pues, a un determinado equipo, pues ya van a aparecer en el Product Backlog de ese equipo. Que eso no quiere decir pues, que otras personas o que el Product Owner pueda añadir nuevos PBIs o nuevas historias, pero de momento ya partimos automáticamente con toda la definición de las historias de usuario que se han hecho en el User Story Mapping. Evidentemente lo podemos utilizar también en el Sprint Planning para, pues, cuando estemos decidiendo qué es lo que va a entrar dentro de ese sprint y cómo lo vamos a realizar, pues poder tener esa visión global del User Story Mapping para que todos los desarrolladores pues vean en el contexto grande, en macro, lo que van a hacer, pues lo que implica respecto al desarrollo del producto. También, evidentemente, en el, perdón, en el sprint, pues tanto a nivel operativo, las personas que están desarrollando, como incluso también en el Daily Scrum, pues es una herramienta útil el hecho de poder consultar en cualquier momento el User Story Mapping para poder ver esa foto a alto nivel del desarrollo y las implicaciones que tiene lo que nosotros vamos a hacer. Y por último, pues también en el Sprint Review podremos utilizar el User Story Mapping para ver pues, si hemos cumplido o no con lo previsto y el impacto que tiene el hecho de que hayamos conseguido eso o no. Es decir, que está en definitiva totalmente integrado. Incluso en la retrospectiva, si alguna cosa no ha ido bien, no hemos llegado pues, por algunos motivos, pues también podremos tirar de User Story Mapping para sacar conclusiones. Bien, pues comentar, esto está disponible para todos los roles, tanto si somos Product Owner como Scrum Master, como si somos desarrolladores. Como comentaba José Manuel, para cualquier tipo de stakeholder que esté interesado en el producto, pues tendrá un acceso al User Story Mapping para poder ver pues, el estado y la evolución de ese desarrollo. Y luego un punto importante también antes de pasar la palabra a Belén es el planteamiento que hemos hecho de escalado. Es decir, en el User Story Mapping habitualmente no entras a nivel de detalle de decir esto quién lo va a hacer. Simplemente dices esto va a ser una versión y vamos a realizar pues en esta versión estas historias de usuario. Pero normalmente no entras a definir pues qué equipos van a realizar la totalidad de esa versión o parte de esa versión. Entonces, en Dontonic te permite ya desde ese nivel alto, desde el User Story Mapping, poder indicar quién va a realizar qué, de manera que eso, pues directamente en el momento en que asignas ese User Story a un equipo, como comentábamos, ya se asigna al backlog de ese equipo. Y como indicaba, puede ser tanto un equipo trabajando con todo el User Story Mapping o un conjunto de equipos, con lo cual podemos trabajar con el escalado de equipos.
Muy bien, pues nada, Belén, te cedo la parte práctica. Vale, Por favor, adelante y luego retomo yo. ¿Eh? vale, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ujú. Vale, perfecto. Antes que nada, bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Primero, poder comentarles cómo está dividido un espacio de trabajo en Dontonic, ¿sí? Una vez que te registras en Dontonic y creas un espacio de trabajo Scrum, podrás visualizar el User Story Mapping, que es donde se va a planificar el trabajo a realizar, las releases, ¿sí? O versiones, como han comentado, que es cuándo se va a entregar este trabajo, ¿sí? Y los equipos, que serían quienes van a realizar este trabajo, ¿sí? Podemos trabajar con múltiples equipos a la vez, como ha comentado Ignacio, para poder implementar lo que es el escalado, y cada uno de los equipos tiene su propio backlog, ¿sí? Ya sabiendo esto, les voy a comentar un poco cómo se trabaja con el User Story Mapping en Dontonic. ¿Sí? Aquí ya tenemos un ejemplo de un User Story Mapping bastante completo. Vamos a crear uno desde cero para que puedan ver lo fácil, lo simple que es crearlo. Cada una de estas pestañas representa un User Story Mapping distinto. Puedes crear múltiples User Story Mappings, uno para cada producto, proyecto o iniciativa que tú tengas, ¿sí? En este caso vamos a crear uno desde cero. Aquí le vamos a poner primero el nombre al producto. Vamos a poner el nombre del producto para que simplemente veamos cómo se crea. Aquí podemos crear la épica. Dentro de las épicas, como bien han comentado, tenemos las futures, ¿sí? Vamos a crear future 1, future 2. Y debajo de cada footer podemos crear sus correspondientes historias de usuario, ¿sí? Aquí le vamos a poner historia 1 y historia 2. Vale. Aquí ya tendríamos planteado, digamos, lo que es el trabajo que hay que realizar, ¿sí? Ahora tendríamos que definir cuándo lo vamos a entregar y este es el momento que podemos crear una release. Lo podemos crear directamente desde el User Story Mapping. Simplemente vamos aquí, le vamos a poner a la release MVP. Pueden poner el número de versión si así lo desean, le podemos poner una fecha estimada. Vamos a poner una fecha estimada del 1 de enero de 2024. Y ahora podemos arrastrar las historias que queremos entregar en esta release, ¿sí? Hacia el sector de la release del MVP. Ahora que ya sabemos el trabajo que hay que realizar y cuándo lo vamos a entregar, faltaría definir simplemente quién va a realizar este trabajo. Y esto es lo que comentaba Ignacio que se puede hacer en Dontonic, que desde el User Story Mapping tú puedes asignar historias a cada uno de los equipos para que realice ese trabajo, ¿sí? Puedes asignar toda una épica, si así lo quisieras, y todos los elementos que están debajo de esa épica se asignarán al equipo correspondiente. Puedes asignar una footer o puedes asignar historias separadas, ¿sí? En este caso vamos a asignar la épica completa, vamos a asignarla al equipo 3, por ejemplo, y verán que todos los elementos dentro del equipo 3 han sido asignados a este equipo. Una vez que nosotros asignamos historias de usuario a un equipo, las vamos a ver reflejadas en el backlog del equipo como un Product Backlog Item o PBI, ¿sí? Vale recordar que la unidad principal de trabajo en Dontonic es el PBI, ¿sí? Entonces en cada uno de los backlogs ya podremos ver las historias que hemos asignado en forma de PBI, ¿sí? Podremos ver el estado, la estimación, ¿sí? El tamaño que le queremos dar y cualquier tipo de elemento, como sea tags, descripción, etc. Ahora voy a pasar al User Story Mapping ya más completo de e-commerce para que podamos ver otros elementos y otras features, funcionalidades que tiene el User Story Mapping. Por lo pronto, primero que vean lo que es la barra de progreso. Esto es muy útil porque te indica fácilmente, puedes visualizar de manera muy fácil en qué estado está cada funcionalidad, en qué estado está cada épica, cada footer, ¿sí? Y cuánto falta para terminarla, ¿sí? Esto es muy útil para visualizarlo con cualquier stakeholder. Y aquí simplemente para saber un poco más en detalle la información, simplemente tienes que ubicar sobre la barra de progreso y te indicará, digamos, cuántas historias están en ready, cuántas historias están en no ready, cuántas en progress y cuántas en done, ¿sí? Lo mismo en la release, ¿sí? Aquí tenemos una release que está completa. Como ven, todas las historias de usuario están en done, ¿sí? Aquí pueden ver el estado, lo pueden cambiar también.
Y aquí vemos la información de 12 historias, ya están todas completas y de una estimación de 273 ya está completo, ¿sí? Aquí si quisiéramos colapsar la vista de esta release porque ya está completa, simplemente vamos aquí y ya podríamos ver la siguiente release de manera más fácil. Esto es obviamente a decisión de cada uno cómo quiera visualizar el User Story Map. Por otro lado, también tenemos lo que son los filtros. Si quieres filtrar, puedes filtrar por equipo. Por ejemplo, si quisiéramos solo ver las historias del equipo 1, veremos solo las historias del equipo 1. Lo mismo si queremos del equipo 2. Por etiqueta también se puede filtrar y también el estado de las historias de usuarios. Si solo queremos ver, por ejemplo, las historias que no están terminadas, simplemente hacemos clic en No Done y vamos a poder ver todas las historias que todavía no están terminadas, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, aquí van a tener toda la información con respecto a en qué estado está la historia, ¿sí? Toda la información que cada equipo trabaja en el backlog, ¿sí? Sea el estado de un PBI, como le digo, la etiqueta, el tamaño, se verá reflejado en su historia correspondiente en el User Story Map, ¿sí? Otras funcionalidades que tienen que son muy útiles para poder visualizar, digamos, en totalidad el User Story Mapping es si queremos ver una vista más compactada, simplemente podemos compactar la vista para poder tener una visión más amplia de lo que es el User Story Mapping. Si queremos colapsar épicas, lo mismo, ¿sí? Épicas que se van terminando, y si las queremos ir colapsando, lo puedes hacer de esta manera. Bueno, así es como se visualiza el User Story Mapping. Ahora vamos a ver cómo esto se refleja en los backlogs de cada equipo, ¿sí? Entonces vamos a ir al equipo 1, vamos a ir al backlog de ese equipo, ¿sí? Y aquí veremos, vamos a separar, agruparlo por producto. Todas las historias de usuarios ya convertidas en PBI, listas para poder empezar a preparar, refinar e incluir en cada sprint, ¿sí? Cada equipo tendrá su backlog y su sprint para ir trabajando. Aquí ven que el color de la izquierda representa el color del producto, ¿sí? O sea, es el producto al que pertenece. Esto es súper visual para cualquier product owner que quiera saber qué PBI está trabajando. Si queremos saber a qué Footer épica pertenece este PBI, no basta solo con apoyarse sobre el icono de User Story Mapping y tendremos la información de a qué producto, a qué épica y a qué Footer corresponde. Ahora, imaginémonos que estamos a la inversa, ¿no? Digamos que por ahí como product owner, yo quiero crear un PBI, o sea, creo un PBI en el backlog y luego lo quiero añadir al User Story Mapping. Bueno, no habría problema. Vamos a crear un PBI desde aquí, vamos a poner webinar para que lo podamos localizar bien. Lo creamos, ¿sí? Y una vez creado desde aquí, que esto Lo tienes arriba de todo, lo tenías, se Belén. aquí está. Desde aquí lo podemos incluir en un producto, ¿sí? En un User Story Mapping. Entonces, desde aquí, hacemos clic aquí, seleccionamos el producto, la épica y la footer donde lo queremos ubicar y ahí ven cómo automáticamente se añade al producto y también lo podemos ver reflejado en el User Story Mapping. Siempre se va a ubicar en el sector de sin planificar porque obviamente luego tendrías que planificar en qué release tú entregarías este PBI, ¿sí? Pero digamos se puede hacer el trabajo inverso. Y ahora, por ejemplo, si lo queremos añadir a la release 2, simplemente lo arrastramos y ya lo tenemos en la second release, ¿sí? Creo que no me he dejado nada. Creo que he Muy bien, Belén, explicado sí. todo, digamos, lo que se puede hacer en el User Story Mapper. Así que te paso la palabra, Inés. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro y nada, solamente para complementar un poco lo que ha comentado Belén, vamos a ver ese resto del proceso, la integración con el resto del proceso Scrum, cómo la podríamos ver. De hecho, Belén ya nos ha mostrado que en el User Story Mapping, cuando asignamos algo a alguien, directamente ese algo, pues esa historia de usuario, por ejemplo, pues ya nos va directamente al backlog de cada uno de los equipos. Aquí, en este caso, pues si buscamos el PBI que nos ha creado Belén,
¿Dónde lo tengo? Vale, aquí lo tenemos. Entonces, este PBI, esta historia de usuario que también nos aparece ahora en el User Story Mapping, si ahora accedemos al PBI, por ejemplo, queremos asignarle algunas tareas, podemos crear cualquier tipo de tarea o bien utilizar plantillas que tengamos predefinidas. Por ejemplo, en este caso tengo una plantilla que tiene 4 tareas definidas y yo puedo pues seleccionar esta plantilla. Esto directamente me asignará pues las distintas tareas que ya tienen una persona, un desarrollador asignado, y en cualquiera de las tareas, si me interesa pues también asignar a otra persona, pues simplemente puedo seleccionarla y ya pues en este caso tengo a 2 personas asignadas. Estas tareas las podemos dimensionar por ejemplo, en Story Points, y podemos indicar pues, que pues, esto, por ejemplo, van a ser 5 Story Points y cada una de ellas pues vamos a poner 5 y vamos viendo que aquí arriba nos va recalculando el peso total de este PBI. Entonces, en este caso, pues si aquí ponemos 5, van a acabar siendo pues 20 Story Points el dimensionamiento de este PBI. Este PBI, una vez ya lo hemos refinado, pues podemos cambiarle el estado, indicar que está en estado ready y directamente, pues si nos interesa, aparte de que le podemos poner cualquier otro comentario, simplemente podemos también vincularlo o asignarlo a uno de los sprints que tengamos. En este caso, este es el sprint con el que vamos a trabajar y simplemente pues lo arrastramos hasta el sprint correspondiente. Ahora ya nos queda aquí este PBI y de hecho lo único que nos quedaría es acceder ahora ya pues como parte del equipo de desarrollo pues a ver el tablero de trabajo para este sprint, y en el mismo pues van a aparecer todos los PBIs, incluido pues el PBI del webinar que hemos definido, y ahora pues quedaría ir trabajando con este PBI, con las tareas de este PBI. Simplemente en este tablero Kanban podemos ir arrastrando pues cada una de las tareas, o por ejemplo si esta ya la hemos finalizado, la pasamos a done, a hecho, y veremos aquí pues que nos queda en estado hecho. Hacemos lo mismo con el resto, las podíamos arrastrar o simplemente desde aquí pues puedo irle cambiando el estado y me las va traspasando, y veremos que una vez haya pues pasado a DON las 4 tareas de este PBI, automáticamente el estado de este PBI cambiará también a hecho. Ahora lo he cambiado y como vemos cambia automáticamente a DON. Al haber cambiado aquí a DON, si ahora nos vamos de nuevo a ver lo que sería el User Story Mapping, pues veremos que automáticamente el webinar que teníamos, perdón, el User Story de webinar que teníamos en la segunda versión ya nos indica que se ha realizado, que está hecho. De manera que cerramos el círculo y podemos ver que todo lo que, digamos, trabajamos desde dentro del proceso Scrum, luego se va reflejando automáticamente en el User Story Mapping y podemos tener una visión actualizada del estado de cada uno de los productos, y dentro de los productos con sus épicas y con sus features. Además nos calcula también el porcentaje que queda pues para finalizar esta feature o esta épica o esta feature, y podemos tener una visión clara de qué es lo que nos queda pendiente por realizar. Pues bueno, esto sería un poco cómo lo enlazamos todo y cómo pasamos por todo el ciclo de Scrum hasta que finalizamos una iteración y vemos reflejados los cambios en nuestro User Story Mapping. Muy bien, pues esto sería un poco la parte práctica, viéndola brevemente. Y con esto finalizamos el webinar. Muchas gracias a todos por atender. Espero que os haya sido interesante.
Muchas gracias también a José Manuel por participar en el mismo. Y nada, dejamos aquí los datos de contacto. Si cualquier información relacionada con Service Tonic o con Don Tonic, podéis acceder a la página web, tenéis toda la información ahí, podéis activar versiones de prueba. Dejo también mi correo electrónico para cualquiera que quiera consultarnos cualquier cosa. Y nada, y abrimos turno de preguntas. Antes, para los que ya nos dejen, pues desear feliz Navidad, que ya estamos a la vuelta de la esquina, y felices fiestas a todos.